Bueno, este día vamos a estar hablando acerca de un personaje misterioso en todo el relato de los evangelios, un personaje que no tenemos mucha información acerca de este personaje importante en los evangelios. Vamos a hablar acerca de José, el padre de Jesús, hipotéticamente el padre adoptivo. No tenemos muchas fuentes acerca del padre de Jesús, sin embargo, vamos a estar analizando lo que es la literatura apócrifa, vamos a estar revisando lo que es la tradición judía acerca de los padres de Jesús y vamos a analizar los textos en los que aparece la figura paterna de Jesús. Como ya les había comentado, todo lo que sabemos de José procede de las películas, procede de las tradiciones orales de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, y nuestra mente ya está conformada a una imagen de lo que era José, el padre de Jesús, y esto debido a que nos han moldeado la figura de José como una persona mayor. ¿De dónde sale que José era una persona mayor? En las películas que por lo general pasan en la época de Semana Santa aquí en México, aparece la figura del padre de Jesús como una persona mayor. Sin embargo, esto es una tradición que proviene del siglo IV. ¿Por qué nos representan a José, el padre de Jesús, como una persona mayor? Esto procede de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Recordemos de que nosotros como protestantes hemos recibido cierta influencia de la Iglesia Católica Romana, cierta herencia cultural e ideológica acerca de las representaciones de las figuras de los evangelios. Entonces, el hecho de que aparezca el Padre de Jesús como una persona mayor, eso viene de un evangelio apócrifo del siglo IV, ya tardío. El evangelio apócrifo de Santiago nos narra de que José era un personaje que se le dio al cuidado de la Virgen María. Es un relato apócrifo, es un relato escrito de manera apologético. En el siglo IV ya empezaba la adoración de la virginidad perpetua de María. Y entonces en el Evangelio apócrifo de Santiago nos narra de que José fue el guardián de la Virgen María. Esto para guardar la doctrina de la virginidad perpetua de María. Nos habla de que era una persona mayor, que había estado casado con otro matrimonio. Y por lo tanto, los hermanos de Jesús que nos narran en los evangelios, en la tradición católica romana ha dicho de que se pertenecen a un matrimonio anterior de José. ¿Y de dónde saca la Iglesia Católica Romana esos argumentos? Sale del Evangelio apócrifo de Santiago, que dice de que José era una persona mayor, que ya había estado casado una vez y que había enviudado, y que posterior los sacerdotes del templo le dieron a guardar a María. Entonces, ahí es donde empieza este pensamiento acerca de José, acerca de que era una persona mayor. Y así se nos han inculcado y ha quedado en la ideología, en la mentalidad de las personas de que José era una persona mayor. Sin embargo, realmente José no era una persona mayor. Eso es lo que nos han inventado para que nosotros creyéramos de que María permaneció siempre virgen. ¿De dónde sacan ese argumento de que José era una persona mayor? Lo sacan de los evangelios apócrifos, especialmente el evangelio apócrifo de Santiago, probablemente escrito en el siglo IV de forma tardía. Sin embargo, actualmente y considerando los hechos culturales y el análisis de la tradición rabínica,
José era una persona joven, quitando toda la tradición, todos los libros apócrifos y quitando esa ideología que nosotros tenemos acerca del padre de Jesús, era una pareja joven. En la cultura judía, por lo general, era normal que un matrimonio empezara joven. Los judíos se casaban entre los hombres, los varones, entre los 18 y 20 años. Entonces, era normal de que José fuera una persona joven al momento de estar comprometida con María. ¿Cuántos años tenía María? Según la tradición judía, en esa época era normal que una mujer joven, de hecho en el texto hebreo nos narra mujer joven, no virgen. El término virgen viene de la Septuaginta. En el texto hebreo nos narra mujer joven. Y en esa época, en la cultura hebrea, era normal de que las mujeres se comprometieran o se casaran a una edad de 12 a 14 años. Era normal. Probablemente en la cultura occidental nosotros estemos pensando, pero eso es algo, algo que no está bien visto en la cultura occidental. Pero en la cultura del, del antiguo Oriente, la cultura judía, las mujeres se casaban a temprana edad de 12 a 14 años. Los hombres judíos se casaban de 18 a 20 años. Entonces el retrato de la figura de José como una persona mayor procede de los evangelios apócrifos, de la tradición católica romana apostólica y no tiene fundamento de las escrituras. Eh, Comparando la cultura y las tradiciones, el profesor Skinner, que es un erudito en cuanto al estudio de las escrituras y tiene varios comentarios acerca tanto del Nuevo Testamento, me parece que del Nuevo Testamento. Hay un comentario que se llama el comentario sociocultural del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, donde abarca esta cuestión acerca de que realmente María y José eran una pareja joven. Nos han hecho creer de que eran personas mayores, y esto es debido a que es para proteger esa doctrina de la virginidad perpetua. Ya en el siglo IV ya empezaba a ver lo que es la adoración a María. Entonces, aquí vemos de que todo esto es una invención del siglo IV, algunos grupos cristianos. Recordemos de que la Iglesia Católica Romana y Apostólica ya estaba surgiendo en el siglo IV. Recordemos de que inicia en el año 325, cuando el emperador se hace cristiano, el emperador Nerón, eh, no me acuerdo cómo se llama este emperador, y entonces se vuelve una religión de todo el imperio romano. Y ya empieza el siglo IV la adoración a María, entonces tienen que cambiar la figura de José. Sin embargo, todo esto lo hemos visto desde la cultura. Sin embargo, los evangelios callan y no sabemos mucho acerca del Padre de Jesús, teniendo en cuenta de que es el Padre no biológico de Jesús, teniendo en cuenta la doctrina eh, de la concepción virginal de María. La figura de José es una figura misteriosa en los evangelios. La pregunta es, ¿tenemos que considerar a José como una figura histórica y real o como una figura literaria? No tenemos nada en los evangelios que hable acerca de lo que le pasó a José. De hecho, no tenemos referencias después de las historias apócrifas de la infancia de Jesús acerca de José. Y entonces eso nos pone a pensar y analizar qué habrá pasado con José, el padre de Jesús, no biológico.
La tradición nos narra de que murió antes del ministerio de Jesús, pero es tradición. Entonces vamos a ver en los textos del Nuevo Testamento. Vamos a ver en los textos del Nuevo Testamento los breves referencias acerca del Padre de Jesús. No lo vamos a leer todo, nada más quería mostrarles algunas referencias que encontramos acerca del Padre de Jesús. Lo único que encontramos acerca del Padre de Jesús es Lucas 1 y 2 y Mateo 1 y 2 que hablan acerca de la infancia de Jesús, pero ya hemos analizado este tipo de literatura. Tenemos un video en el canal acerca de, de estos dos relatos de la infancia de Jesús. Y hemos llegado a la conclusión de que estas historias son apócrifas que se mezclaron en el relato del Nuevo Testamento probablemente después del siglo II, cuando los padres de Jesús, tanto María como José, ya habían muerto, también los hermanos de Jesús ya habían muerto, y entonces esta tradición legendaria, mitológica, acerca de la concepción virginal de María, fue puesta posterior por algún escriba, no conocemos cuáles fueron las motivaciones, probablemente de tipo apologética o entraron estos versículos, la historia de la infancia de Jesús relatada en Lucas 1 y Mateo. Entonces, no podemos analizar estos textos para poder saber acerca de la vida de José, porque son relatos que no son parte de hechos históricos, sino son mitológicos, influenciados por la cultura helénica acerca de la concepción milagrosa de los héroes mitológicos helénicos. Entonces, la pregunta es, no tenemos referencias a José en los relatos de los evangelios. Si nosotros quitamos Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 que hablan acerca de la infancia de Jesús, que son añadidos posteriores, probablemente apócrifos, no tenemos nada acerca del Padre de Jesús. Y la cuestión ¿es un personaje histórico o es un personaje literario? Lo único que encontramos acerca de la referencia a Jesús y su familia o sus padres la encontramos en el Evangelio de Marcos. Recordemos que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo que tenemos, probablemente del año 50, Mateo en el año 70, Lucas en el año 80 y Juan hasta el final en el año 100. Son fechas probables, muchos libros difieren en la época en que se escribieron los evangelios. Sin embargo, podemos considerar que Marcos es el evangelio más antiguo y este evangelio nos narra algo interesante. Recordemos de que cada evangelista trató eh, de rellenar los huecos que dejaba el anterior escritor del evangelio. Entonces, Marcos, siendo el primero, no habló nada acerca de José, no habló nada acerca del padre de Jesús. Nos narra en Marcos 6 solamente una referencia que nos hace pensar. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí algo interesante que nos narra Marcos es que nos está narrando de que Jesús era hijo de María. No nos narra que es hijo de José. ¿Por qué por qué el evangelista Marcos, el más antiguo de los cuatro evangelios, no nos narra acerca de José? Y de hecho no encontramos referencias de José, el padre no biológico de Jesús, en el evangelio de Marcos. Probablemente tengamos algunas adiciones posteriores, pero
No encontramos referencias a José en el evangelio más antiguo del evangelio. Sin embargo, encontramos solamente una referencia de que hablaban de Jesús como el hijo de María. Probablemente me habrán dicho, para ese tiempo, probablemente Marcos sabía que el, el padre de Jesús ya había muerto, pero de todos modos sigue siendo el hijo de José, independientemente si estuviera vivo o muerto. En caso que no tuviera padre biológico, ya seguiría la cuestión de decirle Jesús, hijo de María. Entonces aquí es una cuestión que nos hace pensar si las historias de Mateo y Lucas no se encuentran en no se encuentran, no son partes de los textos originales que existieron acerca del relato de la infancia de Jesús, si no son partes de ese relato original, no tenemos nada en los evangelios que hablen acerca de José. Entonces la figura de José solamente se encuentra en la tradición oral, se encuentra en los evangelios apócrifos y, y lo que nosotros conocemos del Padre de Jesús es como si esa persona casi no existiera y fuera un personaje más que personaje histórico, un personaje literario. Mateo y Lucas trataron de resanar esa ausencia del Padre de Jesús en los relatos apócrifos de la infancia de Jesús, que ya para el siglo II ya empezaban a surgir. Entonces, ¿qué pasó con el padre de Jesús? Y aquí entra el debate. Ha habido un debate enorme acerca del padre de Jesús. ¿Quién fue realmente el padre de Jesús? Si nosotros buscamos deshacer lo que es la doctrina de la concepción virginal, buscando al Jesús histórico, el Jesús histórico, en la búsqueda del Jesús histórico se ha tratado de quitar todo lo milagroso, todos los hechos fantásticos y mitológicos que tiene que ver la figura de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el padre de Jesús? ¿Existió José o es un personaje literario? Y entonces hay una discusión enorme en esto y hay una cuestión interesante acerca del Padre de Jesús. Y de hecho, algunos eruditos como Crozan, como Bullman y otros escritores han visto la posibilidad de que se rastree una tradición antigua que hablen acerca del verdadero Padre de Jesús. Vamos a analizar esto, pero vamos a analizarlo de forma crítica. No se vayan a escandalizar lo que voy a decir. Si gustan, pueden parar el video. Hasta aquí llegamos al análisis que tenemos en las escrituras. Vamos a analizarlo desde la tradición judía y los relatos apócrifos. Y vamos a ver una cuestión que actualmente muchos académicos han descartado, pero hay otros que todavía siguen sosteniendo esta hipótesis acerca del Padre de Jesús. Estoy hablando acerca de que probablemente Jesús, y esto es algo que se remonta en el siglo II después de Cristo. Algunos han argumentado que surge en la Edad Media, y sí, en la Edad Media resurgió esta idea, pero ya en el siglo II, por enemigos de la Iglesia, el famoso Celso, que tuvo una confrontación con Orígenes, habló de que el padre de Jesús era un romano, era un soldado romano que había tenido relaciones con María y que ahí es donde surge
el embarazo de María y posteriormente José acepta a María ya embarazada. Sin embargo, esta es una cuestión que hace explotar la cabeza, muchos se escandalizarán. Sin embargo, sigamos con este análisis crítico. Como ya mencioné, esto ya no es parte de algo que es sostenido por los académicos. Sin embargo, es una hipótesis que surgió y que está fuertemente arraigada en el pensamiento judío. Si nosotros le preguntamos a un judío acerca de Jesús, nos van a referir de que Jesús era un bastardo, que tuvo relaciones María con un soldado romano y que de ahí surge la supuesta embarazo virginal. Pero esto es cuestionable, esto nadie ya lo toma en cuenta, pero aún está entre los judíos y aún está en algunos sectores académicos. Se han escrito libros acerca de esta cuestión y vamos a analizar lo que es esa cuestión en los libros. Voy a compartir algo por acá. Vamos a ver acerca de los relatos apócrifos sobre el Padre de Jesús y de ahí nos vamos a ir a analizar lo que es la tradición judía que hablan acerca de los padres de Jesús. Vamos a analizar entonces la literatura que tenemos acerca de los relatos apócrifos sobre el Padre de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Como sabrán, es un diccionario que utilizamos demasiado. Dice, relatos apócrifos sobre el Padre de Jesús. En la tradición judía, el Padre de Jesús recibe el nombre de Pandera. Aquí encontramos por primera vez esta tradición acerca del Padre de Jesús, que probablemente no sea José, sino Pantera. Este relato tuvo mucho auge en la Edad Media, sin embargo se remonta hasta el siglo II con los conflictos entre Celsos y Orígenes, acerca de que Celso había afirmado de que el padre de Jesús era un soldado romano. Entonces en los relatos apócrifos sobre el padre de Jesús nos habla de que en la tradición judía el padre de Jesús recibe el nombre de Pandera. Aquí está el conflicto que tuvo Orígenes contra Celso, un conflicto del siglo II. Entonces se ha cuestionado si realmente tiene algo de histórico esta tradición. Muchos judíos argumentan este hecho. Eh, si nosotros le preguntamos a algún judío acerca de esto, nos hablará acerca de que el padre de Jesús era un tal Pandera, un soldado romano. Sin embargo, se ha cuestionado de que esta idea surge en la Edad Media y que no tiene mucho peso histórico, pero esto no surge en la Edad Media, ya había discusiones aún en en el siglo II entre los conflictos entre Orígenes y Celso. Y vamos a continuar leyendo. Eh, representado como un rudo legionario romano. Esto es lo que nos dice la tradición judía. Otra leyenda judía lo presenta bajo el nombre de José Pantera. Aquí encontramos una referencia a José. Entonces, eso es cuestionable cuando nos narran acerca de José, que es el padre de Jesús. Muchos, dice el Evangelio, muchos se creía de que era el, el padre de Jesús. Entonces vemos que Pantera también está relacionado con el nombre de José. Y la pregunta es, ¿será el mismo personaje
José Pantera y José mencionado en los relatos apócrifos de la infancia de Jesús? No lo sabemos. Entonces otra leyenda judía lo representa bajo el nombre de José Pantera, cuyo origen es una confusión con intención infamente de la confesión cristiana que hablaba de Jesús como nacido de una virgen, en griego Pártenos. La palabra Pártenos fue tergiversada para referirse al hijo de la Virgen como Ben Pantera, lo cual en arameo se interpreta como el hijo de la pantera. Entonces, nos explica este artículo de que probablemente esto sea una burla de los judíos que malinterpretaron o dieron una interpretación a lo sugerido en los evangelios de que Jesús nació de una virgen, Pártenos, y que al final le dieron una interpretación satírica, llamándolo Jesús ven a Pantera, y que posteriormente de ahí surge la idea acerca de este nombre de Pantera. Dice, ni siquiera los judíos sabían ya que a Jesús en su propio círculo era llamado según su madre. Y esto es algo interesante. ¿Quién era el padre de Jesús? Esta tradición acerca de Pantera surge en un conflicto entre Orígenes y Celso. Posteriormente los judíos hicieron una interpretación satírica acerca de la idea de la virginidad o concepción virginal de Jesús, eh, moldeando la palabra Pártenos en Pantera. Sin embargo, nos dice de que esto es cuestionado porque ni aun los judíos sabían quién era el padre de Jesús. Recordemos de que tenemos solamente una referencia en Marcos que habla acerca de Jesús, hijo de María. No refiere al padre de Jesús. Entonces, va acorde a lo que tenemos en los evangelios. Ni siquiera los judíos sabían, ya que a Jesús en su propio círculo era llamado según su madre, es decir, Jesús, hijo de María. ¿Qué pasó con el padre? De esta forma recibió más tarde, en plan de burla, el nombre de Pantera, dándose a todo el tendencioso relato otro sentido. En Oriente, un hijo jamás lleva el nombre de su madre, y esto es lo cuestionable. Entonces, ¿por qué los evangelistas no pusieron eh, el nombre del Padre de Jesús? El Evangelio de Marcos, siendo el evangelio más, más antiguo que tenemos, solo refiere a Jesús como hijo de María, pero no refiere hijo de José. Eso lo encontramos más tarde en los relatos apócrifos de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas. Entonces, la duda es y la pregunta es, ¿por qué el evangelista Marcos no habló nada acerca del Padre de Jesús? En Oriente, un hijo jamás lleva el nombre de su madre. Entonces, la pregunta es, ¿José es un personaje literario o es un personaje histórico? ¿Ben Pantera o José Pantera y José de los Evangelios es la misma persona o son personajes diferentes? ¿O María no, no era una mujer que se casó? Sabemos de que quedó viuda, pero es algo misterioso que los evangelistas hayan ocultado el nombre no biológico, recordando si respetamos la doctrina de la concepción virginal, no biológica
de Jesús, el padre no biológico de Jesús. Pero si nosotros sacamos eso, entonces ¿de dónde surge Jesús? ¿O quién es el padre biológico de Jesús? Entonces en Oriente un hijo jamás lleva el nombre de su madre, es siempre conocido por el de su padre. En consecuencia, el nombre de Pantera o Pandera fue tomado como el nombre del padre de Jesús. Entonces, este es algo cuestionable, algo que surgió en la tradición judía. Ni los propios judíos sabían quiénes eran el padre de Jesús y salió la interpretación de decirle a Jesús, ven parteda, una alteración de lo que es la palabra griega pártenos y como una burla a ese acontecimiento. Sin embargo, Orígenes y Celso ya en el siglo II ya están peleando esta cuestión. Y en la Edad Media es cuando empieza a surgir nuevamente este conflicto entre Pantera como padre de Jesús. En consecuencia, el nombre de Pantera o Pandera fue tomado como el nombre del padre de Jesús. El nombre de su madre era bien conocido, se llamaba Miriam, es decir, María. Pantera o Pandera era desconocido como nombre judío. El que lo llevaba tenía que ser forzosamente un extranjero. Y para el caso nadie mejor que los odiados romanos. Entonces probablemente como forma de burla, como forma de burla al cristianismo, los judíos probablemente se hayan inventado la historia de Ben Pantera como padre de Jesús, ya que ellos ni siquiera sabían quiénes era el padre no biológico de Jesús. Y entonces, al poner al padre de Jesús como un romano, aquí podemos ver que es una crítica fuerte a la figura de Jesús, como Jesús, un fundador de un movimiento o secta del judaísmo del segundo templo, haya descendido de un soldado romano. Entonces aquí lo que están diciendo los judíos es que Jesús no era totalmente judío, sino que tenía su sangre mezclado con un gentil. Esto es fuerte. Y vemos cómo los judíos veían de mala forma a los gentiles. Y recordemos de que cuando Tomás preguntó acerca de Jesús y de Galilea puede venir algo bueno, considerando que el área donde vivió Jesús, Galilea, era un lugar muy helenizado, era un lugar donde había muchos gentiles y había mezcla de judíos y gentiles. Entonces esa es la cuestión que estaba criticando Tomás en los evangelios. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? Porque Galilea era visto como un lugar gentil y que ahí no habitaban los judíos 100% de sangre pura, sino mezclas de judíos con otras naciones. Entonces es una crítica muy fuerte que le hacen a Jesús y podemos ver un desprecio hacia la figura de Jesús. En aquella época de transición, Judea estaba llena de legionarios romanos. Esta explicación tergiversada del nombre de Ben Pantera vino a pedir de boca para las tendencias anticristianas del judaísmo rabínico. Entonces aquí vemos cómo esto pudo haber sido una invención de los judíos acerca del cristianismo. Por parte por parte cristiana, la tradición se ha complacido en representar a José como un anciano no menos de 80 años que custodia la virginidad de María, padre de 4 hijos y 2 hijas, lo que explicaría la mención de los hermanos de Jesús. Esto es lo que les vengo
comentando al principio del video, no existe nada en los evangelios que habla acerca de la figura de José. Lo único que tenemos de la figura de José eh, es acerca de la tradición. La tradición, la tradición, la tradición refiere de que José era una persona anciana, pero esta es la figura de la tradición. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que creer en la tradición si hay varias tradiciones acerca de José? Hay cierta tradición judía que habla acerca del padre de Jesús y existe la tradición cristiana acerca del padre de Jesús. Pero toda esta cuestión es porque no tenemos nada en los evangelios que habla acerca del padre de Jesús. Solamente son relatos de dudosa originalidad del texto de los evangelios, Lucas y Mateo. Marcos es el que hace referencia a Jesús como hijo de María. Y lo extraño es que no habla de José. Entonces, para completar esa imagen del Padre de Jesús, es que se ha formado a José como un personaje mayor de 80 años que custodiaba la virginidad perpetua de María. ¿Y por qué ponen a un adulto mayor con una jovencita? Pues en teoría, porque ya es mayor para tener relaciones sexuales con una mujer joven. Sin embargo, realmente es probable de que José haya sido un personaje de entre 18 y 20 años. Eso es lo que la cultura y la tradición también judía, rabínica, refieren de que era la edad en la que se casaban las personas judías en esa época. Recordemos de que las personas en la antigüedad no vivían demasiado tiempo para poder eh, retrasar esto del matrimonio. Entonces, esta imagen que nos han narrado, nos han contado, es la imagen de la tradición, no es de los evangelios. Entonces, el diccionario en este artículo nos narra de que por parte de la tradición, y es una tradición no quiere decir que sea verídica. ¿De dónde surge esa tradición? La tradición surge de un libro apócrifo. Y ahora esta es la cuestión. La iglesia nada más cree en lo que le conviene. ¿Por qué rechaza los libros apócrifos? Y después viene a meternos la idea de un libro apócrifo en la tradición acerca de José y María. Esta tradición de José como un anciano de 80 años que custodia la virginidad de María lo narró Epifanio, pero también se encuentra en un libro apócrifo del siglo IV, el Evangelio Apócrifo de Santiago. Lo pueden buscar y lo pueden leer. Se narra cómo los sacerdotes del templo, y hasta aquí hay una incongruencia, porque los sacerdotes no sabían nada acerca de Jesús. Los sacerdotes del templo entregan a José a María para que la resguardara. Entonces, esta es una tradición. Y el hecho de que sea una tradición no quiere decir que sea algo histórico o verídica, sino que aún hay testimonios de que nos dicen de que esta tradición surge de evangelios de dudosa procedencia, apócrifas, para sustentar o defender la virginidad perpetua. Y, y aquí nos da en los evangelios como vástagos de un matrimonio anterior, aquí está, según el protoevangelio de Santiago o el Evangelio Apócrifo de Santiago, aparentemente una obra cristiana del siglo II, citado por Orígenes y conocido por Clemente de Alejandría y Justino Mártir. Algunos sugieren que es del siglo IV, bueno, es cuestionable. Entonces, esto es lo que tenemos
Esto es lo que tenemos de los padres de Jesús en la tradición cristiana. Y por eso es que nosotros vemos al padre de Jesús como un hombre anciano. Pero esto procede de la tradición oral, de los evangelios apócrifos y de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y es lo que nos han hecho creer. Pero realmente no tenemos nada acerca del Padre de Jesús en los evangelios. Los evangelios solamente tenemos historias probablemente que no fueron parte del texto original de Lucas y Mateo, relatos apócrifos de tipo mitológico, leyenda, que se incrustaron en Mateo y Lucas para rellenar las lagunas acerca de la infancia de Jesús y sobre todo sobre el Padre de Jesús, porque vemos de que en esas narrativas de Mateo y Lucas, el padre de Jesús, José, era una persona importante en ese relato y lo tuvieron que poner ahí porque faltaba narrativa que hablara acerca del padre de Jesús. Entonces, Marcos, el evangelio más antiguo que tenemos, no narra nada acerca del padre de Jesús, solamente presenta a Jesús como el hijo de María. Ahora vámonos a ver qué dice la tradición judía. Vamos a leer del Diccionario de Jesús y los Evangelios. Este libro es un libro académico. eh, Se editó primeramente en inglés y posterior la editorial CRIE la tradujo al español. Este diccionario forma parte de una colección de 3 diccionarios de la colección de ciencias bíblicas de la editorial CRIE. Lo mejor de lo mejor se encuentra en este diccionario. Recordemos de que es un diccionario, para que entrara un artículo a este diccionario, tuvo que pasar por una revisión y sobre todo los escritores de esta obra son los mejores eruditos en el campo. Entonces vamos a ver qué dice los escritos judíos rabínicos acerca de los padres de Jesús. Dice, en lo que podría ser una referencia a la afirmación, vamos a poner más grande esto, pero que se vea. Dice, en lo que podría ser una referencia a la afirmación que hacen los evangelios sobre la concepción virginal de Jesús, se nos dice que María, que era descendiente de los príncipes y gobernadores, se prostituyó con carpinteros. Esto es fuerte. Se encuentra en una tradición judía. Esto es fuerte, esto es fuerte. Sanedrín 106a, de ahí saca la fuente. Es lo que nos dice la tradición judía. Entonces es muy fuerte. Habla de forma despectiva acerca de los padres de Jesús. Y podemos considerar que hablan de esa manera porque no están de acuerdo con el movimiento del cristianismo. Entonces vamos a ver cuál es la idea de los judíos. Dice, en lo que podría ser una referencia a la afirmación que hacen los evangelios sobre la concepción virginal de Jesús, se nos dice que María, que era descendiente de los príncipes y gobernadores, se prostituyó con carpinteros. Príncipes y gobernadores probablemente aluda a alguno de los nombres de la genealogía de Lucas, que algunos padres de la iglesia pensaban que era la genealogía de María. Interesante. Aquí los judíos no están cuestionando la línea davínica por parte de María. Entonces ellos reconocen de que María desciende de David. Pero recordemos de que en la teología sabemos de que la línea sanguínea de la descendencia de David la tenemos por parte de María, no por parte de José, porque José no es el padre biológico de Jesús en la teología. Pero aquí vemos en la tradición judía, que no cuestionan la línea davídica de Jesús por parte de María. Dice, la segunda parte de la declaración es una evidente alusión a José el carpintero. No era su madre Estada, su madre era Miriam, una peluquera de mujeres.
¿Cómo se suele decir? Es decir, esta se desvió de su marido. Esto es lo cuestionable. Bueno, hasta aquí vamos a analizar esto. Aquí lo que nos está narrando en el pensamiento judío es de que María cometió adulterio, se desvió de su marido, y es la cuestión que nos hablan acerca del verdadero padre de Jesús, según Celso en el siglo II, que hablaba de que María había tenido relaciones con un romano llamado Pandera o Pantera. Vamos a seguir leyendo. En otro lugar se nos dice que Jesús estaba cerca de la realeza o cerca del reino, posiblemente como sátira en torno al anuncio de Jesús de que el reino de Dios está cerca. El rabino Simeón ben Asaí, finales del siglo I y principios del II, afirma que encontró un rollo de registro genealógico en Jerusalén en el que estaba escrito cierta persona fue hijo ilegítimo de una mujer casada. Se encuentra en Me Yavan 4:13, B Yavan 49a. Entonces, esto es lo que se tiene acerca de la figura de Jesús, y vemos cómo esta tradición que surge entre los judíos surge a finales del siglo I, principios del II. Entonces, no es tan tardía como algunos han afirmado de que esta historia proviene de la Edad Media. Y entonces, para los judíos, si nosotros le preguntamos a un judío practicante ortodoxo, recordemos de que hay diferentes eh, divisiones del judaísmo en la actualidad. Si nosotros le preguntamos a un judío ortodoxo o ultra ortodoxo acerca de Jesús, nos van a responder con estos argumentos de que Jesús no era totalmente judío, de que Jesús, su padre, era un soldado romano y que su madre María había cometido adulterio. Y esto se remonta desde tradiciones rabínicas del siglo I y del siglo II. Celso también mencionó acerca de esto. Entonces, esto es lo que nos dice, lo que podemos encontrar en la tradición rabínica acerca del Padre de Jesús. Y vemos que esto es fuerte y es cuestionable. No, el Evangelio de Marcos no nos dice nada del Padre de Jesús. Nos dice que tenía otros hermanos. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó con el Padre de Jesús? ¿Quién era realmente el Padre de Jesús? ¿Realmente era José? ¿José Pandera y José eran la misma persona? ¿O simplemente la figura de José en los evangelios es un personaje literario, no histórico, para poder responder a una pregunta que muchos se hacían en ese tiempo? ¿Quién era el padre de Jesús? Y no tenemos registro en los evangelios de quién era el padre no biológico, considerando la teología y la doctrina de la concepción virginal. Pero sacando eso y tratando de verlo de manera del Jesús histórico, ¿quién era realmente el padre de Jesús? Hay una fuerte declaración de que probablemente pudo ser una concepción entre el soldado romano y María. Sin embargo, no explica cómo es que tuvo otros hijos María. Entonces, esta es una duda existencial. Podemos narrar hipótesis y teorías, pero pone en mal lugar a María. Y eso no le gustó a los padres de la iglesia posteriores, ni a los escribas posteriores de los evangelios, y anexan la figura de José como padre no biológico de Jesús en Mateo y Lucas, recordando de que esos relatos de la infancia de Jesús probablemente surjan en medios apócrifos y que fueron insertados para poder rellenar
huecos argumentales acerca de la vida de Jesús. Y aún nos queda la duda, ¿quién es o quién era el padre de Jesús? Algunos han argumentado de que Ben Pantera o Pantera era un personaje inventado por los judíos, de que era una sátira acerca del origen de Jesús. Sin embargo, se han encontrado restos arqueológicos acerca de Pantera. Vamos a leer este artículo que lo resume muy bien. No me vayan a condenar por, por lo que vamos a leer. Entonces vamos a ver de que se han encontrado a ese nombre Pantera. Vamos a leer un poquito este artículo. Dice Tiberio Julio Agnes Pantera, 22 a.C. y 40 después de Cristo. También escrito Pantero o Pandera. Fue un soldado romano cuya lápida se encontró cerca de Beijing, Alemania, en 1859. Entonces se encontró un descubrimiento arqueológico que habla acerca de este personaje Pantera, que los judíos en la tradición del siglo I y II afirmaban de que era el padre de Jesús. Sin embargo, no solamente los judíos, sino también Celso tuvo confrontaciones con Orígenes al decir de que Pantera era un personaje soldado romano que tuvo relaciones con María y de ahí sale lo que es Jesús. Entonces muchos antes de 1859 argumentaban de que esto era una leyenda, es una tradición, pero en 1859 se descubre un busto con una inscripción romana acerca de este personaje. Ciertos estudiosos han procurado conectar este legionario con el presunto padre de Jesús de Nazaret, hipótesis basada en la afirmación del antiguo filósofo griego Celso, quien describió a Jesús como el resultado del adulterio de su madre María con un soldado romano llamado Pantera. El libro de Celsos se ha perdido, por lo que la referencia se basa en la obra apologética de Orígenes, un cristiano llamada Contra Celso. El Talmud y los escritos judíos medievales conocidos como Toledo Lexo retomaron esta información refiriéndose a Jesús de Nazaret como Yeshua ben Pantera, que se traduce como Jesús hijo de Pantera. Los principales estudiosos consideran improbable la hipótesis dado de que hay escasa evidencia que respalde la paternidad de Pantera fuera de los textos griegos y judíos. Exactamente. Esto es una hipótesis, es una teoría. En los evangelios no encontramos nada acerca de el Padre de Jesús, solamente una afirmación que hablan acerca de María, Jesús, hijo de María. Entonces, no podemos considerar como algo verídico, pero solamente como una hipótesis. Y es lo que se ha cuestionado, es una hipótesis, una teoría. Sin embargo, hay muchas referencias a este personaje y aún el hecho de haberse encontrado esto revive otra vez esta teoría. Vamos a continuar. Dice, quienes defienden esta hipótesis sostienen Tiberio Pantera podría haber estado sirviendo en la región en el monte de la Concepción de Jesús. Históricamente el nombre Pantera no es inusual y se usaba entre los soldados romanos. Bosch y Clochard señalan que el nombre legionario común Pantera podría haber surgido en una conexión satírica entre Panther y la palabra griega Parthenos, que significa virgen, en referencia a la creencia cristiana. Esto ya lo hemos analizado. Analizamos cómo esto puede ser una burla al cristianismo al tratar de darle otro significado a los judíos a la palabra Partenos, que significa virgen, refiriéndose a Jesús como hijo de la Virgen y lo transformaron a Jesús, hijo de Pantera. Vamos a ver el descubrimiento, dice. En octubre de 1859, durante la construcción de un ferrocarril en Alemania,
Se descubrieron accidentalmente lápidas para 9 soldados romanos. Una de las lápidas fue la de Tiberio Julio Agnes Pantera y actualmente se conserva en el Museo de Roma en Bern, Alemania. Y aquí vemos la inscripción en latín y la traducción dice Tiberio Julio Agnes Pantera, de Sidón de 62 años, sirvió 40 años soldado de la primera corte de arqueros, yace aquí. Entonces se encontró en lo que es esta inscripción. Vamos a ver qué dice nuestro análisis. El nombre de Pantera es griego, aunque la inscripción aparece en latín. Tal vez era su apellido y se refiere al animal homónimo. Los nombres de Tiberio Julio son nombres adquiridos y probablemente se le dieron en reconocimiento a su servicio en el ejército romano cuando obtuvo la ciudadanía romana. El nombre Agnes significa siervo de Dios. Y este es algo interesante, de que probablemente este personaje sea judío, pero con nacionalidad romana. Dice, el nombre Agnes significa siervo de Dios, forma latina en arameo, ebec, y sugiere que Pantera tenía un trasfondo generalmente semítico o específicamente judío. Pantera era de Sidonia, que se identifica con Sidón en la Fenicia, y se unió a la primera corte de arqueros. Entonces, aquí vemos de que Pantera probablemente, este personaje, esta inscripción nos narra que tiene un nombre también semítico. Entonces, podemos hacer un análisis y llegar a descubrir de que probablemente este personaje sea judío con nacionalidad romana. Recordemos de que Pablo era judío, pero tenía una nacionalidad romana, lo que le permitía poder predicar el evangelio y no tener problemas con los romanos. Entonces aquí vemos de que en el siglo I era normal de que un judío pudiera haber tenido una nacionalidad romana. Entonces aquí entran muchas cuestiones. ¿Es judío o es romano o es un judío con nacionalidad romana? Si es judío, entonces quiere decir que probablemente José Pantera y José de los Evangelios probablemente hayan sido la misma persona. Son cuestiones debatibles, cuestiones que se analizan. Si realmente José Pantera y José de los Evangelios es la misma persona. Y probablemente José, eh, reclutado en el ejército romano, probablemente se haya alejado de su familia en Nazaret, suponiendo de que era el mismo personaje, pero suponiendo que son dos personajes diferentes, podemos suponer de que probablemente este personaje sea descendiente o tenga sangre judía. Entonces son muchas dudas, muchas preguntas las que surgen acerca de este personaje que hemos visto. Vamos a continuar leyendo. Pantera no era un nombre inusual y su uso se remonta al menos al siglo II, antes de finales del siglo XVIII. En diversos momentos de la historia los estudiosos habían planteado la hipótesis de que el nombre Pantera era un nombre poco común o incluso inventado, y eso es lo que sostenían muchos. Antes de este descubrimiento se pensaba de que Pantera era solamente una invención de los judíos para poder desacreditar al cristianismo. Y ni siquiera pensaban de que este nombre era usado por los soldados romanos. Dice, antes de finales del siglo XIX, en diversos momentos de la historia, los estudiosos habían planteado la hipótesis de que el nombre Pantera era un nombre poco común o incluso inventado. Pero en 1891, el arqueólogo francés S. S. Cremont demostró que era un
nombre queda en uso en Judea por las otras personas, y Adolfo Deisman luego demostró con certeza que era un nombre común en ese momento y que era especialmente común entre los soldados romanos. En ese momento los alistamientos del ejército romano eran de 25 años, y Pantera sirvió 40 años en el ejército hasta su muerte a los 62. El reinado del emperador Tiberio ocurrió entre los años 14 y 37 después de Cristo, y la cor estaba, estaba estacionada en Judea y luego en Millín. Pantera era probablemente el abanderado de su corte. Entonces, hay referencia de que este personaje estuvo en Judea en tiempos del nacimiento de Jesús. Entonces, hay muchas relaciones que podemos hacer en cuanto a este personaje y la historia de Jesús, y se han encontrado evidencias acerca de que fue un personaje histórico, no literario, a comparación de José de los evangelios, que probablemente sea un personaje literario. No tenemos nada acerca del padre de Jesús en los evangelios. Contexto histórico del nombre. Dice, en el siglo II, el filósofo griego Celso escribió que el padre de Jesús era un soldado romano llamado Pantera. Las opiniones de Celso obtuvieron respuestas de Orígenes, que las consideró una historia inventada. La afirmación de Celso solo se conoce a partir de la respuesta de Orígenes. Orígenes escribe: volvamos, sin embargo, a las palabras puestas en la boca del judío, donde se describe que la madre de Jesús fue expulsada por el carpintero que estaba comprometido con ella, ya que había sido condenada por adulterio y tenía un niño de cierto soldado llamado Pantera. Esto es lo que escribe Orígenes, una respuesta en contra de Celso. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasó con los otros hijos de María? ¿De quién padre es? Entonces son más dudas que preguntas. Ya en el siglo II ya se estaba cuestionando este problema. Raymond Brown afirma que la historia de Pantera es una explicación fantasiosa del nacimiento de Jesús que incluye muy poca evidencia histórica. La amplia crítica de Celso al cristianismo incluía las afirmaciones de que los cristianos habían abandonado las leyes de sus padres, que sus mentes habían sido cautivas por Jesús y que la enseñanza de Jesús no incluía nada nuevo y era simplemente una repetición de los dichos de los filósofos griegos. Marcos Bosch y John Dominic Closan señalan que dado el antagonismo de Celso hacia el cristianismo, su sugerencia de la paternidad romana de Jesús podría derivarse de la memoria de las operaciones militares romanas que reprimieron una revuelta en Séforis, cerca de Nazaret, alrededor del tiempo del nacimiento de Jesús. El nombre legionario común Pantera podría haber surgido de una conexión satírica entre Panther y la palabra griega Partenos, que significa virgen. Entonces está dividido esta cuestión. Hay una división de argumentos de que probablemente esto ha sido una invención de los judíos y que probablemente Celso, para poder desacreditar al cristianismo, se inventa esta historia acerca de Pantera, el padre de Jesús. Sin embargo, los evangelios callan acerca del padre de Jesús y eso nos hace dudar si realmente tuvo que ver algo José Pantera en la concepción de Jesús. Entonces, hay divisiones. Algunos comentan que esto es improbable. Hay otros que ven conexiones, como hasta la posibilidad de que José Pantera o Pantera hubiera estado en Nazaret en esos tiempos, antes del nacimiento de Jesús. Vamos a continuar, nada más vamos a leer hasta acá. La historia de Jesús era hijo de un hombre llamado Pantera se menciona en el Talmud, en el que se entiende ampliamente que Jesús es la figura conocido como Ben Sada. Dice, se enseñó una baratai que el rabino Eliezer les dijo a los rabinos,
¿No sacó el infame Ben Sada hechizos mágicos de Egipto en un rasguño en su carne? Le dijeron, era un tonto, y no puede citar pruebas de un tonto, porque lo llamaron Ben Stada cuando era hijo de Pantera. El rabino Ishna dijo, el esposo de su madre, quien actuó como su padre, se llamaba Stada, pero el que tenía relaciones con su madre y lo engendraba se llamaba Pantera. ¡Ah! Esto es fuerte. Este es un comentario fuerte. Dice, el esposo de su madre, quien actuó como su padre, se llamaba Sata, pero el que tenía relaciones con su madre y lo engendraba se llamaba Pantera. La Gemara pregunta, ¿no era Papos ben Yoadá el marido de su madre? José. Más bien su madre se llamó Stada y él fue nombrado Ben Stada en honor a ella. La Gemara pregunta, ¿pero no era su madre Miriam quien trenzaba el cabello de mujeres? La Gemara explica, más bien Stada no era más que un apodo como dicen en Pumbéndita. Ella se separó de Stada de su marido. Entonces este es algo fuerte. La referencia que encontramos acerca de María en el Talmud y acerca de la concepción de Jesús es fuerte. Es una tradición también de la Edad Media. Aquí ya podemos decir que ya no es histórico, ya es muy poco probable que sea histórico, pero se remonta desde el siglo II. Y en esta tradición de la Edad Media hablan acerca de cómo María se separó de José y de que Jesús había sido procreado por Pandera. Y es algo fuerte, es una crítica muy fuerte. Y dice Peter Schaffer, me acuerdo, es un escritor, me parece. Explica este pasaje como un comentario diseñado para aclarar los múltiples nombres utilizados para referirse a Jesús, concluyendo con la explicación de que él era el hijo de Pantera, amante de su madre, pero era conocido como hijo de Ben Stada, porque ese nombre fue dado a su madre siendo un epíteto que deriva de la raíz hebrea aramea sete, desviarse del camino correcto, extraviarse, ser infiel. En otras palabras, su madre Miriam también fue llamada Stada, porque era una sotac, una mujer sospechosa, o más bien condenada de adulterio. Palabras fuertes. Algunas de las referencias nombran explícitamente a Jesús Yeshua como hijo de Pandera. Estas conexiones explícitas se encuentran en el Tosef, pero no en el Talmud de Babilonia. El libro Toledot Yeshua, que data de la Edad Media, apareció en arameo y hebreo como una crónica satírica anticristiana de Jesús. También se refiere al nombre de Pantera o Pandera. El libro acusa de Jesús de nacimiento ilegítimo como hijo de Pandera y de actividades heréticas y a veces violentas junto con sus seguidores durante su ministerio. Entonces, esto es fuerte. Son declaraciones fuertes. Que María fue una mujer infiel, una mujer sospechosa, dice, y de que probablemente se separó de José. Eso explicaría por qué no hablan acerca del Padre de Jesús en los evangelios. Solamente hacen referencia a Jesús como hijo de María en el evangelio más antiguo que tenemos, que es el evangelio de Marcos. Entonces, esto es fuerte. ¿Podemos creer en esto? Probablemente ya en la Edad Media esto ya es un poco más elaborado para poder desacreditar lo que es el cristianismo y sus orígenes. Entonces es fuerte, es muy fuerte esto y esto pone en duda mucho lo que es la doctrina de la virginidad perpetua y la doctrina de la concepción virginal de Jesús y pone bajo sospecha el cristianismo.
Pero como mencioné, son hipótesis, son teorías. Realmente no sabemos la verdad de lo que aconteció en el siglo I. Es más, ni siquiera vamos a poder conocer realmente quién fue Jesús, recordando de que Jesús ya es una interpretación teológica de los evangelios y de que los evangelistas no les interesaba narrar la biografía de Jesús, no le interesaba narrar quiénes eran los padres de Jesús. Lo que le interesaba a los evangelios era narrar quién fue Jesús, qué hizo Jesús. Eh, lo demás ya no era interés de los evangelistas. Ya lo que tenemos de conocimiento acerca de, de José, acerca de Jesús en su infancia, son tradiciones posteriores, posteriores y tardías, y muchas veces esas tradiciones e historias acerca de la infancia de Jesús fueron escritas cuando ya la madre de Jesús y su padre y sus hermanos ya habían muerto. Entonces no había nadie en quien contradiciera lo escrito y lo que encontramos en los evangelios de Mateo y Mateo y Lucas. Sin embargo, esas historias son posteriores, no son históricas, solamente fueron redactadas e incluidas en los evangelios para complementar lo que son los huecos argumentales de la vida de Jesús, y que hay muchas dudas todavía que responder acerca de quién fue el padre de Jesús, considerando la búsqueda del Jesús histórico y menos divino. ¿Quién fue realmente el padre de Jesús? Entonces hay muchas dudas. Los evangelios no dicen nada acerca del padre de Jesús. Las referencias que encontramos acerca de él son relatos apócrifos, relatos que fueron añadidos posteriores. Solamente encontramos una referencia a María, a Jesús, como hijo de María, pero no como el Padre, no menciona al Padre de Jesús. Entonces la pregunta es, si la tradición de ese tiempo era referirse a una persona como con el nombre de su padre, ¿por qué Marcos no menciona nada acerca del Padre de Jesús? Claro, no le interesaba relatar hechos biográficos, pero era normal en ese tiempo escribir y relatar el nombre seguido de la persona que lo procreó, como Jesús, hijo de José, y María, que encontramos en Mateo y Lucas. Pero Marcos decide poner solamente Jesús, es Jesús, hijo de María. Y esta es la cuestión. Realmente, ¿qué fue lo que realmente sucedió para que Marcos no pusiera realmente quién era el padre de Jesús? Y si Marcos conocía esa historia que nos relatan las tradiciones judías y aún el filósofo Celso, claro de que Marcos no iba a redactar algo que vaya en contra de la figura de María, madre de Jesús, fundador de la secta de los cristianos en esa época. Y lo que tenemos nosotros, lo que nos ha llegado, es solamente la tradición de José, el padre no biológico de Jesús, que es un anciano mayor, probablemente de 80 años, que estuvo casado anteriormente y tuvo hijos, y esos son los hermanos que se mencionan en los evangelios, los otros hermanos de Jesús. Eso es lo que nos han enseñado en la tradición. Proviene de un libro apócrifo del siglo IV. Entonces, eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que tenemos en la mente, y aún en las películas nos narran a un José anciano. Pero si nos vamos a la cultura judía, aún hay dudas todavía de que la historia de la tradición acerca de José como un anciano sea cierto. Si nos vamos a la tradición judía de la época, la cultura judía de la época, José probablemente se haya sido, si fue un personaje histórico y no literario, probablemente haya sido una persona joven
de entre unos 18 y 20 años. Recordemos de que en esa época y en ese momento de la historia no vivían más de 80 años, de 70 años. Probablemente vivían hasta los 50. Sin embargo, en el matrimonio se casaban de entre una edad de 18 y 20 años y las mujeres se casaban a una edad de 12 y 14 años. Entonces, la narrativa en la cultura judía, podemos ver si nosotros consideramos histórico a José, él sería un personaje joven y no anciano. Entonces, al final, cada quien saca sus conclusiones y al final cada quien realiza un análisis crítico y cuestiona todos esos argumentos. Solamente lo dimos a conocer las teorías e hipótesis del probable Padre de Jesús, que todo es hipotético. No vayan a condenarme. Yo sé que hay muchos fundamentalistas, hay muchos ortodoxos. No es una página ortodoxa, no es una página fundamentalista, simplemente es una página de análisis crítico y damos a conocer esto que muchas veces eh, nos da una pauta para reflexionar en qué es lo que creemos y cómo ha influenciado las tradiciones antiguas en nuestra percepción acerca de la vida y obra de Jesús. Al final de toda investigación y razonamiento, solamente queda la fe. Entonces, esto ha sido el programa del día de hoy. Si gustan, compartan el video, pongan sus preguntas en los comentarios. Y no es algo nuevo, esto es algo que ya tiene tiempo, esta hipótesis y teoría de Pantera. Solamente lo trajimos a colación en este programa, se dio la oportunidad y, y ya se ha refutado estas teorías acerca de Pantera. No los tomemos tan literal, no lo tomemos como una verdad absoluta, son hipótesis, son teorías, porque al rato muchos andan criticando y andan hablando de uno que enseña sobre estos cuestionamientos. Yo creo que ya estamos lo suficientemente maduros para aceptar los diferentes tipos de pensamientos que tenemos. Nunca vamos a llegar a una misma conclusión. Cada cabeza es un mundo y solamente hay que respetarnos mutuamente, cada uno de nosotros, independientemente de la postura que tengamos teológicas. Solamente este canal es divulgativo y ya cada quien decide qué hacer con la información. Entonces, esto ha sido acerca de un análisis crítico acerca de los padres de Jesús y nos vemos en otro programa.